Ok, buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que corresponda. Vamos a hacer la clase de hoy, eh, vamos a ver dos cosas. Una es, vamos a ver funciones, cómo se definen funciones en Python, cómo se usan esas funciones y vamos a hacer tres ejercicios al respecto. Después de que terminemos esa fase, les voy a dar una pequeña sorpresa al final, para que usted pueda desarrollar pensando en la prueba número 3. Pensando en esa prueba, entonces le voy a dar una sorpresa que espero que sea grata para usted. Ok, comencemos. Las funciones son trozos de código, pedazos de programa que usted puede definir al principio del programa. ¿Qué objetivo tienen? El objetivo es reutilizar partes del programa. Si usted tiene que hacer algo en un programa y tiene que hacerlo al principio del programa, tiene que hacerlo al medio del programa, al final del programa, y hacer varias veces dentro de un mismo programa, lo mismo, el mismo código, tal vez con diferentes datos, pero el mismo código, un cálculo complejo, una cosa rara, entonces no tiene sentido que usted repita el código muchas veces, que lo repita al principio del programa, que después lo repita al medio, lo repita al final. No tiene ningún sentido, sino que la mayoría de los lenguajes permiten que usted defina una función, que es un trocito de código, usted lo define al principio, y luego, durante el programa, cada vez que usted necesita usar ese código, entonces usted lo puede llamar, simplemente lo invoca, lo invoca. Hicimos algunos ejemplos el otro día. Les mostré yo que un programa Python, cuando recién empezamos a ver el software, que el programa Python permitía que al principio yo pudiera escribir instrucciones, definiciones, funciones, etc. Y también le insistí bastante en que las funciones no se iban a ejecutar de inmediato cuando pasara el programa por ahí, sino que se iban a ejecutar solo cuando yo las llamara. Solo cuando yo las llamara. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una función, perdón, hay funciones que son predefinidas, están listas. Python tiene un montón de funciones predefinidas y que no tenemos que definirlas nosotros, sino que están listas. Son funciones de Python. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, print. Print es una función que ya viene en Python y usted la llama y le puede poner parámetros adentro. Por ejemplo, aquí le puse un parámetro que es un texto fijo, la llamo y se ejecuta. Esa función está en algún lugar definida, pero no es necesario que tú la definas porque es una función predefinida de Python, absolutamente predefinida. ¿Ok? Esta función es muy flexible porque yo le puedo poner, por ejemplo, le puedo poner eh, números adentro. Si yo tengo definido una variable x que vale 5, yo en vez de ponerle que quiero que me escriba un texto así como el hola mundo, yo le digo que me muestre el valor de la variable 5. Entonces la función print, que es predefinida, permite que usted ponga textos, variables, y puede poner varios, puede poner un texto, el valor de x es, y también separado por coma, puede poner otro valor a imprimir, que en este caso sería el valor de x, ¿eh? El valor de x es 5. Entonces usted puede poner un parámetro de texto, un parámetro de número, o puede poner dos parámetros, ese es uno, coma, y este es otro. Las funciones permiten que usted le ponga los parámetros que usted necesita. ¿Ya? Los parámetros que usted necesita. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la función
va a devolver, cuando usted la llame, va a devolver un tipo de dato que depende de los parámetros que usted ingrese. En este caso, por ejemplo, yo le ingresé un texto y me devolvió el texto escrito. Acá le ingresé un número y me devolvió un número escrito, un número. Vamos a probar una función en la que le vamos a ingresar valores y la función puede ir cambiando de tipo. Si yo le ingreso textos, me devuelve textos, pero si yo le ingreso números, me devuelve números. En eso es súper flexible el Python. Creo que es el único lenguaje que es tan flexible en que una misma función puede devolver valores de distinto tipo, depende cuando yo la llame. Es bastante sorprendente esta función en Python, ¿ya? Fíjese que cuando yo llamo una función, en algún momento la función me devuelve un dato. Aquí esta función yo la llamé con el texto hola mundo y la función lo que hace es devolverme el mismo texto que yo le mando, hola mundo. Bueno, para devolver el dato se usa la instrucción return dentro de la función. Ya vamos a ver en un ejemplo para que usted se familiarice con esto. Cuando yo quiero terminar la función y devolver un valor, entonces yo uso el comando return y ahí devuelvo el valor que quiero devolver. ¿Ok? La indentación es bastante interesante. Fíjese que la función se define como def con minúscula. Aquí estoy cometiendo un error, ahí sí. Def, la palabra def dice que yo voy a definir una función. Luego viene el nombre de la función y luego vienen los parámetros. Los parámetros son aquellos que yo necesite de acuerdo a cada función. Pueden haber funciones que no llevan parámetros, Simplemente es una función que entra, hace algo y vuelve y termina. Si no lleva parámetros y no devuelve nada, entonces yo no le pongo nada acá adentro y tampoco pongo la función return porque no devuelvo nada. Hago algo adentro de la función, pero no devuelvo nada. La indentación, esta separación, esta de aquí, sí es absolutamente necesaria. Tengo que ponerla porque todas las instrucciones que estén con la indentación colocada, estas instrucciones pertenecen a la función. Si ya coloco acá abajo una instrucción al mismo nivel que la palabra def, entonces Python va a entender que esta instrucción ya no pertenece a la función. Es lo mismo que en el if, lo mismo que en el for, lo mismo que en el while. Es exactamente igual. La indentación indica que estas instrucciones pertenecen a la función. La definición de la función en el nombre de la función, al igual que las variables, no puede llevar espacios ni símbolos raros, nada. A lo más puede llevar la barrita al piso. A lo más, el nombre de la función tiene que ser solo una palabra y podría llevar la barrita al piso. Y tiene que terminar con 2 puntos aquí, allá arriba. ¿Ya? Vamos a hacer algunas pruebas. Vamos a hacer algunas pruebas con la función y después vamos a hacer esos ejercicios. ¿Ya? Vamos a hacer unas pruebas básicas primero, absolutamente básicas. Voy a definir un archivo nuevo. ¿Ya? Mi mouse aquí está con... ¿Sí? ¿Quiere decir algo? ¿No? Ok. Entonces vamos a hacer la primera prueba de función. Las funciones se definen al principio. Por lo tanto, yo voy a definir aquí mi función def primera le voy a poner. Esta función se va a llamar primera porque va a ser la primera y no va a llevar parámetros adentro, no lleva parámetros. No le voy a ingresar nada a esta función, nada. 2 puntos. Simplemente esta función lo único que va a hacer es mostrar algo. Imprimir, esta es una prueba de función. Listo, nada más.
Esta función lo que hace cuando yo la llame es mostrar este texto. Esta es una prueba de función. Ahora empieza mi programa. Fíjense que ahora empieza, y le voy a poner un comentario. Ahora comienza mi programa. El programa, cuando yo ejecute este programa, va a pasar por aquí y no va a imprimir esto. No lo va a hacer. Va a pasar de largo y va a empezar aquí a ejecutar. Aquí. Yo quiero demostrarle eso y quiero que lo primero que hagamos es imprimir. Esto es lo primero. Para que usted se dé cuenta que efectivamente esto es lo primero que se va a ejecutar. Esta no se va a ejecutar porque es la definición de una función. Esto es lo primero. No vamos a hacer nada más hasta ahora. Dejémoslo hasta ahí y ejecutemos este primer programa. Ejecutar, lo vamos a salvar. El programa se llama P1, primer programa, P1. Yo después le cambio nombre a los programas, pero le voy poniendo esto. Mire, observe por favor que cuando yo ejecuté este programa, lo único que ocurrió es que se mostró esto es lo primero. Esto se ejecutó. ¿Por qué no se ejecutó esto? Porque esto es una definición de función. Y esto se ejecuta solo si yo lo llamo. Y no lo llamé. Nunca lo llamé. Solo lo definí, no lo llamé. Bien, y por lo tanto se ejecutó solamente esto. Ahora, aquí voy a llamar a la función. Primera. ¿Ok? Este llamado de función que no tiene parámetros va a venir acá, va a entrar, va a ejecutar y va a volver aquí. Va a volver acá. Tanto así que voy a escribir, ya volví de la función. Para que nos demos cuenta que lo primero que se va a hacer aquí en este programa es escribir eso, después va a llamar a la función que escribe esto y luego va a escribir esto. Ya volví de la función. Deberían aparecer acá 3 líneas escritas. Una que dijera esto es lo primero, otra que sea el resultado de la llamada de la función, esta es una prueba de la función, y luego ya volví de la función. Eso es lo que debería ocurrir. ¿Ok? Observen por favor el orden en que ocurrieron las cosas. Lo primero que ocurrió fue, esto es lo primero. Luego llamé a la función y la función escribió, esta es una prueba de la función. Y volvió aquí. Y luego dijo, ya volví de la función. Quiero que quede muy claro que por el hecho de definir una función, no se ejecuta, sino que se ejecuta solo cuando yo la llamo. ¿Ok? Así que tenemos nuestra primera función definida. Esto es súper importante que lo vayamos teniendo en cuenta. Muy bien. Vamos a cerrar este programa. Vamos a cerrar este programa y vamos a hacer nuestro primer ejercicio ahora. Aquí, este era para calentar la muñeca nomás. Muy bien. Nuestro primer ejercicio es el siguiente. Dice, hacer una función que se llame suma y que sume 2 números enteros. Bien, así que voy a cerrar esto. Voy a abrir un nuevo programa. Archivo, nuevo programa, por acá. Y este programa va a hacer una función que se llama suma y lo que va a hacer es sumar 2 números enteros. Perfecto. Entonces vamos aquí. Programa con función que suma 2 enteros. ¿Ya? Yo sé que sumar 2 enteros es muy fácil. Usted llega y pone x más y listo, ¿verdad? Sí.
pero lo vamos a hacer con funciones, porque eso le va a mostrar a usted que usted puede llamar a la función varias veces. Obviamente usted no va a hacer una función para que sume dos números, porque es tan fácil como poner x más y ya va a estar sumado x más y. No necesita usted hacer una función para que sume. Pero el día de mañana, cuando tenga que hacer una función que haga algo más complejo, sí va a valer la pena. Este es el ejemplo de cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es acá abajo, y voy a dejar un espacio a propósito, aquí voy a hacer el programa principal. Aquí arriba voy a dejar espacio para definir la función. Ok. Mi programa principal lo que va a hacer es pedir una variable x, input, ingrese x. Usted ya sabe que ese comando lo que va a hacer es escribir la frase ingrese x, va a quedar esperando y yo voy a ingresar un valor en x, un valor, y ese valor va a quedar guardado en x. Eso es lo que hace esta función. También usted sabe que ese valor va a quedar guardado como string, como texto. Ya lo vimos la semana pasada, entonces yo inmediatamente apenas se ingrese lo voy a convertir a número. Y esa es la forma de convertirlo a número. ¿Ok? Esa es la forma de convertirlo a número. Luego voy a pedir otra variable, input, ingrese y, ajá, me faltan las comillas, ahí sí, y voy a convertir el i que ingresó como texto, lo voy a convertir en número. Lo voy a convertir en número. ¿Ok? Muy bien. Tengo en x un número y tengo en y un número. Yo quiero sumarlos en z. Z quiero sumarlo, x más y. Ya, pero en esta ocasión no vamos a usar la suma de esa forma, sino que vamos a llamar a una función que suma estos números. A una función que suma estos números. Vamos a ir acá arriba y vamos a definir una función que suma esos números y se va a llamar define suma. Y esa función, cuando yo la llame, contrariamente a la función que recién hicimos, que no tenía ningún argumento, no entraba nada, sino que yo llamaba a la función y la función escribía un texto, ¿se acuerdan? Escribía esto, nada más. No devolvía ningún valor, simplemente escribía un texto. Esta función no, a esta función yo le voy a entrar el valor de x y el valor de y. Se los voy a entrar aquí. Y lo voy a recibir en un valor que se llama a y en uno que se llama b. Voy a recibir el valor de x en A y el valor de y en B. Entonces, voy a definir esta función suma. Cuando yo llame aquí a la función suma, cuando yo la llame, la voy a llamar con el parámetro x y con el parámetro y. Por lo tanto, el x va a entrar en A y el y va a entrar en B. Como el x entró en A y el y entró en B, yo puedo acá automáticamente calcular y decir que C vale A más B de inmediato, porque yo ya tengo los valores ahí. Y una vez que sumé los valores y quedó guardada la suma en C, yo voy a decirle que retorne C. C es el retorno de la función. Vamos acá abajo. ¿Cómo llamo a esta función? Esta función sí me retorna algo. La función anterior que teníamos, voy a mostrarla por favor. Ahí está la función anterior. Esta primera no retornaba nada. Fíjense que no dice return algo. No retornaba nada. No le entraba ningún parámetro
y no retornaba nada. Por lo tanto, solo imprimía este texto. Y yo la llamaba de esta forma, primera sin nada. Pero esta de acá es distinta, porque esta yo le voy a entrar dos datos, X e Y. Esos X e Y van a ir a A y a B, se los voy a sumar y voy a devolver C. O sea, tengo que recibir el valor que me está devolviendo la función, que corresponde a la suma de los dos valores que entraron. Por lo tanto, yo voy a recibirlo de esta forma. Z igual suma de X, Y. Esa es la forma en cómo yo llamo a esta función. Esta función de acá yo la llamé directamente sin decirle, por ejemplo, que W valía primera de... ¿Por qué? Porque primera no me retornaba ningún valor. No retorna valor. En cambio, esta sí retorna un valor que es C, y ese valor que lo retorna tiene que ser guardado en alguna parte. Entonces, vamos a decir que Z vale lo que me retorne la función suma luego de pasarle el parámetro X en A y el parámetro Y en B. Cuando yo haga esta llamada, va a ir a suma, X lo va a poner en A, Y lo va a poner en B, luego va a sumar A con B y lo va a guardar en C y me va a retornar el valor de C. Y ese valor que retorna va a caer en Z. Eso es lo que va a ocurrir. Y vamos a mostrar el resultado. Y vamos a mostrar el resultado. ¿Ok? Ya cerremos esta de acá que ya la vimos esa ya. Bien, ejecutemos aquí esta función, este programita, y veamos lo que está pasando. Ah, me está pidiendo que le ponga nombre. Este se va a llamar P2. Ahí está. Está ejecutando el programa y fíjese que se saltó la función. Siempre el programa se salta la función porque aquí está la definición. Aquí yo no he llamado a la función, por lo tanto pasó de largo y aquí empezó el programa. Ingrese X. Voy a ingresar X, 10. Pidió el 10, lo guardó en X como texto, lo convirtió a número y ahora en X yo tengo un número 10. Y ahora estoy aquí, está pidiendo el Y. Voy a ponerle 20. Va a pedir el I, lo va a guardar en, perdón, el 20 lo va a guardar en I como texto y aquí lo voy a convertir en número. Y aquí, cuando yo esté aquí, después de darle Enter, voy a tener 10 en X como número y 20 en Y como número. Luego va a llamar a la función Z y va a hacer un suma de 10 con 20. El 10 va a pasar a A, el 20 va a pasar a B, C va a valer 10 más 20, 30, y va a retornar C, que es 30. El retorno va a ocurrir aquí y va a quedar guardado en Z el 30. Por lo tanto, cuando imprima el valor de Z, va a decir el valor de Z es 30. Eso es de lo que debería ocurrir. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Quiero saber si hay alguna duda hasta aquí. Este programa es bien sencillo, y si es que hay alguna duda hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Sí? Parece que sí. Muy bien. Bien. Quiero que juguemos un poquito con algunos valores. Por ejemplo, yo ingresé un X, 10, y lo convertí en número. Yo ingresé un Y, 20, y lo convertí en número. Llamé a la función suma con un 10 número y un 20 número. La función suma calculó la suma de 10 más 20 y quedó un 30 en C y volvió el 30 y me lo mostró.
¿Qué pasaría si yo no convierto en número el X? Ni convierto en número el Y. Le hice un comentario. El comentario significa que esto ahora no se va a ejecutar. Yo lo dejé ahí para que usted sepa que está ahí, pero significa que no se va a ejecutar. O sea, cuando yo pida un X, si yo pongo un número, bien, pero si yo pongo unas letras, también va a estar bien, porque no lo voy a convertir a número. Y después voy a llamar a la función suma con dos textos, no con dos números. ¿Se fija? Lo voy a llamar con dos textos, no con dos números. Y el resultado va a ser un texto. A ver, probemos eso. Mire qué interesante. Ingrese X, 10. Ingrese Y, 20. Bien, quiero que alguien me diga cuál debiera ser el resultado ahora cuando yo apriete Enter. ¿Qué valor debería volver a Z? 1020. ¿20? ¿Perdón? 1020. Va a estar 10, 20. 10, 20. Sí. Exactamente. Muy bien, me están siguiendo. Exactamente. La función es la misma, pero ahora lo que le entraron fueron dos textos. Por lo tanto, unió los dos textos y no hizo una suma aritmética, sino que hizo una unión de textos, lo guardó en C y retornó el C. Y el C ahora es un texto y volvió como un texto. Entonces, esta función me puede servir la misma función para que entren textos, entren números, entre lo que yo quiera que entre. Ese potencial guárdenlo por ahí en su mente, chiquillos, porque algún día podrían necesitar una función que indistintamente reciba números o reciba textos y funcione igual. ¿Ya? Por ahora, obviamente, voy a dejarlo que convierta a número para que sume números. Yo podría llamar a la función suma directamente dentro del print. Yo podría hacer eso. En vez de decirle z es suma de x más y imprima z, yo puedo decirle el valor de la suma es y que aquí me llame a la función suma. No hay ni un problema. Pido el X10 y lo convertí a número, ahora le borré, lo convertí a número, pido el Y20 y observen, este es el primer print, el valor de Z es Z, 30, pero acá está el segundo print en donde yo no usé el Z, sino que usé directamente una llamada a la función suma, directamente. El valor de la suma es 30, automáticamente. Yo también podría ponerle print eh, números fijos. Y puedo hacer composiciones. Suma compuesta. Quiero la suma entre 5 y la suma de 2 con de 3, de 2 con 3. Suma entre 3 y 6. Aquí debería darme 9, obviamente. Pero fíjense acá. Quiero la suma entre 5 y la suma entre 2 y 3. Entonces él va a evaluar esto primero y va a decir suma de 2 y 3 es 5. Y 5 son 10. No hay ni un problema, usted puede hacer este tipo de cosas.
Mire, el valor de z es 30, ahí está el primero, ahí está. El valor de la suma es suma de 10 más 20, 30. Después imprima suma entre 3 y 6, 9. Y la suma compuesta, observe por favor, sume 5 con la suma de 2 y 3. No hay ni un problema en que usted pueda incorporar su función suma dentro de otra misma función suma o usarla dentro de una expresión más compleja. También puede usarla en una expresión más compleja. W igual 3 por 8 más suma de X, mire, por 2 con 4 menos 1. No sé. Usted puede usar, apreté un F1 ahí, nada que ver. W vale 3 por 8, 24, más suma de X que vale 10, 10 por 2, 20, con 4, 24. Tenemos 3 por 8, 24, más 24, 48, menos 1, 47. Usted puede usar expresiones complejas. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Y usted incorpora su función suma como si fuera algo totalmente como parte del lenguaje. ¿Ve que fue 47 la última? 3 por 8, 24, más suma de 2 por 10 por 2 es 20, con 4, 24. 24 más 24, 48, menos 1, 47. Y muestro el doble. Con esto usted puede incorporar y tiene una función suma que ahora está. Le insisto en que es un poquito absurdo crear una función suma que sume dos números porque es muy fácil sumar. Pero si usted tuviera que hacer un cálculo, por ejemplo, un cálculo del factorial de un número, y ese factorial sumarlo con otro factorial y más adelante en el programa de nuevo usar el factorial. Entonces, el código, el pedacito de programa que calcula el factorial ya es más complejo de hacer y no es llegar y poner un signo más. Entonces, ahí sí puede ser interesante que usted define una función que se llame factorial. Ahí sí puede ser mucho más interesante. Pero quiero dejarle este ejemplo para que usted observe cómo nuestra función suma ya forma parte poco menos que del lenguaje Python y usted llegue y la usa sin ningún inconveniente. Llegue y la usa sin ningún inconveniente. ¿Ok? Muy bien. Primer ejercicio. Estamos listos. Primer ejercicio. Hacer una función suma para sumar dos números enteros. Muy bien. Vamos a guardar este programa. Ah, ya está guardadito. P2. Y vamos a hacer un tercer programa. Vamos a hacer un tercer programa que hace esto. Hacer una función que se llame spar para saber si un número es par o no. Y será una función booleana. Las funciones booleanas son funciones que retornan uno de los dos valores, verdadero o falso. Ese es el valor que retorna, verdadero o falso. Si un número que yo ingrese es par, me va a entregar verdadero. Si el número no es par, me va a entregar un falso. ¿Ok? Vamos, esta se puso más interesante. Vamos a ver. Verifica si un número es par. Voy a dejar espacio aquí para la función spar. Def spar. Y va a tener ahí un valor, va a recibir algún valor. A. Esta es una función spar. Lo vamos a dejar ahí pendiente.
Y ahora va el programa principal. Lo primero que vamos a hacer es pedir un número por teclado, que la persona que ejecuta el programa ingrese un número para evaluar si ese número es par o no es par. Entonces, le vamos a decir que X es input de ingrese número. Con eso me va a pedir un número y lo va a guardar en X. Ya sabemos que lo va a guardar como texto, así que lo vamos a convertir en número al tiro, para no complicarnos la vida. Bien, cuando yo ingreso este número, y ya está convertido en número, X igual a X, y yo quiero saber si es par o no es par, ¿qué se le ocurre a usted? ¿Qué puedo usar para saber si es par o no es par? ¿Se le ocurre algo? El if. El if, ya, pero conceptualmente, ¿cuándo un número es par? Estamos en la etapa de diseño. ¿Cuándo un número es par? Cuando se suma de 2 en 2, Cuando es divisible perfectamente en 2 y no sobra nada. El 2 es par porque si yo lo divido por 2, me da 1 y sobra 0. ¿Correcto? Sobra 0. El 4 es par porque si yo lo divido por 2, me da 2 y sobra 0. El 6 es par porque si lo divido por 2 me da 3 y sobra 0. En cambio el 9 no es par porque si lo divido por 2 me da 4 y sobra 1. Esa es la mecánica de cómo saber si un número es par o no es par. Entonces, esa mecánica la vamos a averiguar aquí, en la función es par. Ahí vamos a averiguar la mecánica del número. Entonces, yo voy a llamar con el X, voy a llamar de alguna manera a la función es par. No, la voy a dejar ahí, pero yo la voy a llamar con el número que yo ingresé. Suponga usted que yo ingreso un 6 en X y la voy a llamar con el 6. Y quiero averiguar si el 6, que se fue a la función, ¡pum!, y entró en el A, quiero averiguar si es par o no es par. Imagínense que yo ingresé un 6, el 6 lo convertí en número, porque aquí ingreso como texto, y luego llamo a la función es par con un 6. Y viene para acá. Y entra el 6 en la variable A. Entra en la variable A. Aquí tiene que ir un 2 puntos. ¿Cómo puedo saber si A es par o no es par? Yo creo que usted ya se olvidó, pero hace 2 clases enseñamos la función módulo. ¿Se acuerda? ¿Ahora se acuerda? La función módulo, que es porcentaje, no calcula el porcentaje, sino que me entrega el resto de la división. Me hace la división de A dividido en 2, pero este no me entrega la división, me entrega el resto de la división. Y por lo tanto, si el resto de la división de A dividido por 2 es 0, significa que es par, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Esta función entrega el resto, lo que sobra de dividir A en 2. Si lo que sobra de dividir A en 2 es 0, entonces A es par. 6, por ejemplo. 6 dividido en 2 da 3 y sobra 0.
esta función me entrega el 0, no me entrega el 3, me entrega el 0. Por lo tanto, si el resto de la división de A dividido por 2, si el resto es 0, es igual a 0, este número es par. Y si es par, yo le voy a decir que devuelva un verdadero. Devuelva un verdadero. Verdad, es par. Pero si eso no es así, le voy a decir que devuelva un falso. Observe, por favor, que esta función tiene que ser booleana. Yo le dije que tiene que ser booleana. Que sea booleana significa que es una función que va a devolver un valor verdadero o un valor falso. Esos son los valores que va a devolver esta función. Cuando yo la llame y le diga es par de x, va a tomar el valor de x, lo va a poner en A, luego va a calcular el resto de la división por 2, y si ese resto es 0, va a devolver un verdadero, es par. Y si no, va a devolver un falso, no es par. Luego, cuando yo la llame, la mejor manera de llamarla es así. Si es par x, diga el número es par. Y si no, diga el número es impar. Observe cómo la llamo yo. Aquí yo podría haber hecho esto. Podría haberle puesto una variable w y haberle dicho es par de x. Y por lo tanto w va a tomar el valor que me arroje la función. La función me va a arrojar un valor true si el número es par y me va a arrojar un valor false si el número es impar. Y acá yo podría haber preguntado si w es true. Es totalmente válido hacer esto. W vale si es par o no es par. Y le va a volver un true, un verdadero, o le va a volver un false, un falso. Y después yo pregunto si W es true. Si es verdad que W es true, entonces el número era par. Pero esto es mucho más abreviado, llegar y llamarlo directamente. Directamente, no es necesario usar la W. Usted puede llamarlo directamente así. Y aquí también hay que arreglar eso. Entonces, pido un número, lo convierto a número y lo llamo aquí adentro del if al tiro. Si es par de x, viene acá, averigua si es par me devuelve un verdadero, si no es par me devuelve un falso. Vuelve aquí y si volvió un verdadero va a entrar aquí y va a decir que es par. Pero si volvió un falso va a decir que es impar. Es una forma muy elegante de hacer esta función. Fíjese que esta función es bastante más práctica que la anterior, porque tal vez en en muchas partes del programa yo voy a necesitar saber si un número es par o no es par. Y por lo tanto basta con que yo haga eso, con que llame al número directamente, llame a la función directamente. Y no tenga que escribir todo eso varias veces en el programa, simplemente la llamo así y yo sé que me devuelve un true, un verdadero, o un false, un falso. Eso es lo que me devuelve. Vamos. Este voy a tener que ponerle nombre. Parece que se llama P4 o no. P3. Ahí está. Ingrese un número. Estamos aquí. 6. El número es par. Ejecutémoslo de nuevo. Ingrese un número. 7. El número es impar. ¿Qué hizo cuando ingresé el 6? Cuando ingresé el 6,
Aquí lo convirtió en número 6, aquí era texto 6, lo convertí en número 6 y le pregunté, si es par de 6, ¿qué hizo? Hizo un paréntesis, vino para acá, trajo el 6, lo puso en A, luego puso si el resto, lo que sobra de dividir 6 en 2 es 0, significa que es par. Por lo tanto, retornó un true, un verdadero. Volvió y volvió con un verdadero. Y aquí dice, si esto es verdadero, sí, es verdadero, escribió es par. Cuando le puse el 7, vino acá con el 7 y preguntó si es par de 7. El 7 vino acá, entró en el A, hizo la pregunta, si 7 dividido por 2 da un resto de 0, no. 7 dividido por 2 no da resto de 0, da resto de 1, le sobra 1. Entonces dijo, es falso. Es falso. Volvió con el falso y dijo, sí, es par de 7. No, no es par de 7, es falso. Entró acá y dijo, es impar. Así funciona esto de las funciones. Así trabaja. Y fíjense que aquí hemos definido una función que es booleana. ¿Por qué? Porque entrega valores true o false. Por lo tanto, podemos usarla directamente aquí. No es necesario que hagamos el ejemplo que le hice yo de W igual. No es necesario. Usted puede hacer. Ahora, igual funciona. ¿Eh? De la otra forma, igual funciona, chiquillos. Si no es que no funcione. Pero esta es una manera muy limpia de hacer la verificación, por ejemplo, y el llamado de una función booleana. Es una manera muy, muy limpia. De hecho, hasta casi se lee naturalmente. Si es par de X, diga que es par, y si no, diga que es impar. Y tú ya te empiezas a olvidar de cómo trabaja la función es par. Te da lo mismo cómo trabaja, porque sabes que te va a devolver un verdadero, un true, si es par, y un false si es impar. Ok, ¿alguna duda con este? Este estuvo un poquito más elaborado. ¿Estamos ok? Muy bien, guardemos esto. Vamos con nuestro tercer y último ejercicio. Este es el tercer y último ejercicio. Hacer una función es número. Así se va a llamar esa función. Es número para saber si lo ingresado en un input es numérico o no. Es parecido al anterior. Aquí ingresábamos un número y queríamos saber si era par o no. Y si volvía un true era par y si volvía un false no era par. Porque era una función booleana. La de abajo también va a ser una función booleana. Hacer una función es número para saber si lo ingresado en un input es numérico o no. Muy bien, vamos a abrir aquí un archivo nuevo. Pero vamos a abrir también un programa que hicimos la semana pasada. Lo tengo por aquí yo. Permítanme. Ya, vamos a dejar este ahí, vamos a dejar este aquí y vamos a dejar este por acá. ¿Se acuerda usted que hicimos este programa que averiguaba si un dato ingresado era numérico? Esta era la magia. Aquí estaba la magia. Teníamos un dato en X, que era un dato ingresado, supuestamente un número, y recorríamos el X, recorriendo cada uno de sus dígitos y verificando si cada dígito pertenecía a este conjunto de datos. O sea, si cada dígito, si cada tecla que yo apreté era o no era un número. Si era un número, iba sumando en K cuántos números habían en el X. Si llegaba
si al terminar de revisar todo el número, el K era igual al largo de X, significaba que todos los números que yo había ingresado eran realmente dígitos, números, y no habían letras de por medio, y por lo tanto yo me daba cuenta que sí había ingresado un número. ¿Ok? Entonces vamos a usar este mismo pedacito de código, lo voy a dejar ahí, para hacer la función. Y aquí, entonces, verifica si un dato ingresado es número. Pero esta es una función ahora. Función que verifica si un dato ingresado es número. La función la voy a definir aquí. Def es número y va a tener un parámetro de entrada que es A. Y va a tener algún código que lo vamos a hacer después. Y aquí va a ir nuestro programa principal. El programa principal lo que va a hacer es pedir un número. X igual, ingrese un dato. Baja. Input, ingrese un dato. Vamos a hacerlo más bonito. Entonces, en X va a quedar guardado el dato que yo ingrese. Nosotros habitualmente llegábamos y hacíamos esto. X, int X. Significaba, convierta lo ingresado en número entero. Convierta lo ingresado en número entero. Eso es lo que hacíamos habitualmente. Mire, vamos a ir por partes. Este se va a llamar P4. Algo se quejó, parece que esta de aquí no le gustó. Voy a borrarla para mientras. Sí, esa parte no le gustó, que la función estaba como a medio filo. Ingresé un dato y yo ponía un 10 y llego y lo convierto, el 10 lo convierto de texto a número. Pero si lo ejecuto de nuevo y llego y le pongo hola, se cae. Porque trata de convertir el hola en número y eso no se puede, entonces se cae. Bueno, quiero evitar esto yo. No quiero que aparezca un error de ese tipo y el programa se caiga. Prefiero que me avise, ¿sabe que usted me ingresó algo que no es un número? ¿Ok? Eso es lo que prefiero que haga. Entonces, yo no voy a llegar y una vez que me ingresen el dato, llegar y convertirlo a número, porque podría no venir un número. Perfectamente podría no venir un número. Entonces aquí le vamos a poner ingrese un número. Una vez que la persona ingrese algo en X, que yo espero que sea un número, pero si no es un número quiero saberlo y que no se caiga el programa, yo voy a llamar a una función que va a ser esNúmero, se va a llamar esNúmero. Aquí la voy a llamar el número de X. Recuerde que X hasta este momento es un texto. No importa que yo haya puesto efectivamente un número, X es un texto, por lo tanto va a entrar acá a la función que vamos a definir aquí como esNúmero. Lo voy a hacer entrar en la variable A. En la variable A va a entrar un texto que podría contener un número, pero podría contener también letras, no lo sabemos. Entonces, aquí, dentro de la función esNúmero, voy a hacer este código de aquí. Este código de aquí. Este es el código que voy a hacer. La función esNúmero va a recibir lo que yo ingrese.
lo va a recibir en A. K me va contando cuántos dígitos de estos se encuentra dentro de A. Y aquí voy a decirle que recorra A, ya no es X, recorra A la primera vez que entre y va a valer el primer dígito de A. La segunda vez y va a valer el segundo dígito de A. Y para cada dígito de A va a preguntar si ese dígito es uno de estos. Si es uno de estos, va a ir contando uno a uno, va a ir contando que corresponde a un dígito. Si al salir del ciclo for, que el ciclo for es esto, si al salir K contó la misma cantidad de letras que tiene A, dentro de la función es A, no es X, X es acá afuera. Dentro de la función el dato está en A. Si es la misma, entonces, si es la misma cantidad, entonces va a retornar un true. Va a decir, ¿sabe qué? Lo que usted ingresó es un número. Pero si no es así, va a retornar un false. Significa no es un número. Observe, acabo de ingresar este pedacito de código que lo hicimos el otro día para averiguar si un número era número o no. Lo acabo de ingresar en una función que se llama isNúmero. Aquí es súper bueno, tener esta función definida como función, porque esto yo lo voy a llamar muchas veces. Cada vez que ingrese un número, yo voy a llamarlo para que me averigüe si es o no es un número. Entonces, en vez de yo acá, cuando pido X, en vez de llegar y convertir X igual en int X, que muchas veces me pasaba que yo ingresaba letras y se caía, en vez de hacer eso, yo voy a llamar a las funciones número y le voy a preguntar así. Si es número lo que yo ingresé en X, solo si es número, conviértalo a número. Si el resultado de llamar a la función es número con X es true, convierta X a número porque yo lo voy a convertir con toda tranquilidad. Yo sé que no se va a caer. Pero si esto no es así, entonces va a mandar un mensaje que va a decir ingresó algo que no es número. Intente nuevamente. Y me va a mandar un mensaje y no se va a caer. Eso es importante que usted haga en los programas, chiquillos. Que no lleguen y hagan un programa y si se cae, bueno, se cae nomás, pues, ¿qué problema? No, pues, el programa tiene que ser a prueba de profesores, a prueba de profesores. Entonces, ¿qué va a hacer este programa? Hagamos la recapitulación. Va a entrar aquí, no va a ejecutar nada porque es una definición de función, pasa de largo y empieza aquí. Pide un número, ingresa un número y lo guarda en X. Lo guarda como texto. Después pregunta si es número lo ingresado en X y aquí ¿qué va a hacer? Va a venir a la función, va a pasar el X en A, va a verificar con este código si contiene solamente dígitos de estos o trae otra cosa que no sean dígitos de estos. Si vienen solo dígitos de estos, al salir del for, K va a ser igual al largo de A. Por lo tanto, va a retornar un true, que significa es un número. Y si no, va a retornar un false, que significa no es número. Al volver, si retornó un true, significa que es número, es verdadero y por lo tanto es un número y lo va a convertir a número. Porque no lo habíamos convertido a número, solo lo habíamos analizado. Ahora lo convierto a número con toda propiedad porque yo sé que no se me va a caer. Pero si es número, retornó un falso, significa que no era número
y me va a dar este mensaje. Intentemos ejecutarlo, por favor. Ahí está. Ingreso un número. Hola. Ahora no se cayó. No se cayó. Si lo ejecuto de nuevo. Lo convirtió. Y no me mandó mensaje. Significa que lo leyó adecuadamente. Quiero que lo probemos aquí. Veamos qué hizo con ese y después vemos qué hizo con este. Ya. Cuando yo ingresé aquí un 150, 150 quedó guardado en X como un texto. Yo llamé a la función isNúmero con el 150 como texto. Vino para acá, entró en A como 150, texto. Vino para acá, K igual 0. Va a recorrer el 150 que está aquí adentro, lo va a recorrer letra por letra y la va a ir colocando en I, la letra. La primera letra que va a poner es el 1 y va a decir, ¿es el 1? ¿Está en este? Sí, ahí está. Le va a sumar 1 acá, ahora acá vale 1. Vuelta. El siguiente número es el 5. ¿El 5 está en este? Sí, ahí está. Le suma 1 acá, acá vale 2. El último número es 0. El 0 está aquí, sí, está aquí. K vale 3. Y termina el for. Porque ya recorrió todo el número A, el 150. K terminó con 3. Porque contó 3, encontró 3 dígitos que estaban en este conjunto. Luego, cuando pregunta K, ¿es K, que vale 3, igual al largo de A, que vale 3? Sí, es igual. Significa que todos los dígitos que traía A eran numéricos. Por lo tanto, va a retornar un verdadero, retorna un true. Vuelve y acá retorna un true. Como retornó un true, un verdadero, entra aquí y lo convierte a número. Eso es lo que pasó cuando yo ingresé 150. Veamos qué pasa cuando yo ingreso hola. X vale, ingresé un número y yo puse hola. En X quedó guardado un hola. Si es número de X, X que vale hola, entra a A. K vale 0. K nos cuenta cuántos dígitos hay. Para I, en A, va a recorrer A, que tiene hola adentro, lo va a recorrer letra por letra en I. La primera vez que entra al for, I va a valer H, la primera letra de A. H está en esto, no. No le suma acá. K sigue valiendo 0. O está en esto, no. K sigue valiendo 0. L está en esto, no. Y finalmente la letra A está en esto, no. Al salir del for, K sigue valiendo 0 porque no encontró en esta palabra hola, no encontró ninguna letra que estuviera en este conjunto de datos, ninguna. Entonces K sigue valiendo 0 y pregunta aquí, ¿es igual a 0? ¿Es igual al largo de A, que es 4? El largo es 4 porque tiene 4 letras. No, 0 no es igual a 4, por lo tanto va a retornar un false. Es falso. Luego, cuando vuelva aquí, va a decir, ¿es número hola? No, es falso. Entra por acá y dice, ingresó algo que no es numérico, intente nuevamente. Observen cómo hacemos el recorrido completo de el programa para verificar. Esta función, guárdenla y úsenla en todas partes cada vez que ustedes necesiten verificar si lo que ingresaron fue un número. En la parte del else le da un error.
Ok. Está, Franco, está tal cual como aquí, con dos puntos ahí. El true está con mayúscula, el false está con mayúscula. Fíjate muy bien en eso. Este if de aquí está con dos puntos al final. Aquí las mayúsculas, minúsculas son normalmente los errores. En el else o en este else te da error. Cuéntame, ¿en cuál else te da error? ¿En el de la función o en el del programa principal? En el de la función. Ya. ¿Te fijaste bien aquí? ¿Tienes esos dos puntos? Sí, ¿El true y el false lo tiene con la primera letra en blanco? Perdón, en mayúscula. también. ¿Ya? ¿El else está alineadísimo con el if? Eso no. Exactamente en la misma línea, en la misma columna. Fíjese. No, eso no. Ya. Ya. Pues. Alíñelo. Póngalo exactamente en la misma columna. Ya. A ver si le da ahí. Porque si usted lo puso por acá, entonces ese else no sabe a qué if pertenece. Porque busca un if para arriba a este nivel y no encuentra ninguno. Entonces tiene que estar al mismo nivel del if. A ver si ahora le funciona, Franco. Ah, me dice expected and independent block. Ya, algo esperaba. Oye, ¿por qué no me tomas la función así? Mira, le das un control C, la copia y me la copias acá. Ya. Ahí, control C, viene aquí y la copia. ¿Ya? Y la analizamos aquí, por favor. Entre todos, por favor, haciendo el ejercicio. Vamos a ver qué tiene Franco. Cópieme la función, por favor. Vamos a ver al tiro cuál es el horror. Vamos, don Franco. Lo estamos esperando. No, ya encontré el error. Franco. Ah, puse Aquí, cero. Es una O arriba Puse en O. la K. puso una O. Sí. Alguien que lo golpee, por favor, a nombre mío. Gracias. Bien, ahora sí. Ahora sí te va a funcionar, Franco. Esta cosa es de detalles, ¿ah? Es de detalles. Pero qué bueno que él mismo se dio cuenta. Bien, chicos, como les decía, esta función guárdenla porque les va a servir en cualquier programa. Cada vez que tengan que trabajar en Python, les va a pasar este problema, que cuando hagan un ingreso de datos con un input, el dato va a quedar como un texto y ustedes tienen que asegurarse que la persona realmente ingresó un número o ingresó una palabra. Y si ingresó una palabra, no es llegar y mandarle un x int x porque se va a caer. Tiene que asegurarse que es un número para poder hacer la conversión a número. ¿Ya? Así que esta es una función que le va a servir a usted el resto de su vida, así que trabaja en Python algún minuto. Franco, ¿cómo anduvimos ahora? El if me dio error. El if le dio error. Si el if k igual len. If k igual len de a Sí, eso. y le da error. Yo lo veo bien aquí. A ver, mire, voy a copiar la suya. Acá.
Sí. Ya, esa es la suya. Mire, no le puso lo... Bueno, le voy a poner 0. Estoy copiando la suya. No vaya a ser que tiene algún número raro entre medio, una letra rara. No. Ah, a ver. Ah, campeón. Este if k igual len, me parece que le pusiste un espacio. Creo que no está alineado con el for. Creo que tiene un espacio. Y si tiene un espacio, pertenece al for. Y no tiene que tener espacio. Tiene que estar a la misma altura del for. ¿Sí? Revise, por favor. Y el else Ah, ahora tiene que sí, ahora estar... sí. ¡Oh! Los detalles. Un espacio, por un espacio, te lo considero dentro del for. Tiene que estar a la misma altura y no tener ese de ahí. Ese no, ese está mal. Ahora sí, Sí, ahora sí. quítele al if y quítele al else. Que el if y el else estén a la misma altura. Y a la misma altura del for. Es muy, muy importante eso. Mire, ahora me pasó a mí la cuestión. Ah, además otra cosa. Tiene que estar... todas las instrucciones de la función tienen que estar corridas respecto al def. Tienen que estar por lo menos uno corrida. Por lo menos uno. Yo le voy a poner un tab. Ahí. Todo tiene que estar corrido respecto al def para que sean parte de la función. Si no, mira, los corrí todos. Todos estos tienen que estar por lo menos corrido un espacio, yo le puse 3, respecto al def. Por lo menos ahí. Si no, cualquiera que esté a la misma altura del def ya no es parte de la función. En cambio aquí todos estos están corriditos respecto a def y son parte de la función. Qué detalle, ¿no? Qué detalle. Es número 1500, 100 números. Ahora sí. Bueno, tú los tenías corridos. Pero aquí me parece que este if de acá, el if, el del len, lo tenías desplazado. De ahí nos cuentas cómo te va. En todo caso, yo les voy a subir este material. Muy bien. Chicos, por favor, quiero que me digan si hay algo que no está claro para darle una nueva vuelta y si no, vamos con la última parte de la clase y la respectiva sorpresa. Es una linda sorpresa que le voy a dar yo a usted. Si estamos ok, entonces voy a dejar esta de aquí porque la voy a ocupar para algo. No guardar. Voy a abrir mi pizarrita. Mi pizarrita. Ok, voy a abrir mi pizarrita. Vamos con la sorpresa, jóvenes. Quiero que pongamos atención. Quiero dejarles de inmediato el ejercicio que tienen que hacer para la nota número 3. La tercera nota es la construcción de este ejercicio. Usted lo hace, usted me lo trae el próximo miércoles de entradita. Al entrar a la clase, a las 8:15,
como si fuéramos a hacer una prueba. A las 8:15 usted llega, yo le paso lista y usted me entrega el programa con su nombre. Está listo, viene listo. Yo voy a recibir todos los programas que lleguen y vamos a comenzar de inmediato con la unidad de lenguaje C para ganar tiempo. ¿Ya? Pero esta va a ser su tercera nota. Yo le quiero sugerir algo. Si usted quiere trabajar con un amigo, trabaje con un amigo. Trabajen juntos. Pero cada uno me entrega su propio programa. Hágale una variante al programa. Póngale una cosita. No llegue y pesque el programa que hizo el amigo, lo toma usted y me lo envía. Porque si yo detecto eso, yo lo voy a interrogar después. Y le voy a pedir que me explique cosas. Y si usted no sabe explicarme cosas, entonces vamos a tener problemas, porque yo voy a asumir que usted copió sin analizar. No. Trabajen juntos, pero cada uno hace su propia versión del programa. Y ningún problema. ¿De qué se trata el programa que usted tiene que hacer? Para su nota número 3. Construya un programa en Python que pida por pantalla 2 números X e Y. O sea, el programa va a hacer esto. Ingrese X y usted va a ingresar X, después ingrese Y y usted va a ingresar Y. Debe validar, aquí está interesante, debe validar que se ingresó un valor numérico en ambos casos. O sea, usted podría usar la función que acabamos de crear. Si no es así, si usted no ingresó un valor numérico en alguno de ellos y llegó y le puso hola aquí, o le puso, y acá le puso 10, pero arriba le puso hola, usted tiene que volver a pedirlo. No. Ingréseme, por favor, valores numéricos, enteros. ¿Ya? Una vez que esté seguro usted que ingresó 2 valores enteros la persona, entonces va a mostrar un menú que diga así: calculadora INACAP. Le pone un subrayado así con signo igual, no me importa. Y va a tener estas opciones. Suma, así van a ser las opciones. Resta. Esto es parecido al ejercicio de clase, pero de la primera prueba, pero aquí usted tiene que mostrarlo de esta forma. Usted tiene que dar a elegir 5 fin. Y aquí usted va a escribir esa opción y va a pedir que se ingrese una de estas. Opción. Y aquí yo voy a ingresar una de estas. Yo puedo ingresar 1, puedo ingresar 2, 3, 4 o 5. Si ingreso uno que no es esa, si se ingresa otra, si yo le pongo 9, me tiene que alegar, me tiene que decir, sabe que no, 9 no existe, y tiene que volver a mostrarme el menú, acá abajito, el menú completo, y pedirme una opción. Si yo ingreso 1, usted me tiene que escribir algo así como, porque yo quería la suma. La suma de 10 y 20 es 30. Si yo ingreso 1. Si ingreso 2, me tiene que escribir la resta es tanto. Y una vez que yo elija una opción, me tiene que volver a mostrar el menú. De nuevo. Y yo vuelvo a elegir una opción. Ahora le voy a poner 3. Entonces me va a decir que el producto de 10 y 20 es 200. Y me vuelve a mostrar el menú. Y una vez que me aburro, no me pide de nuevo los dos números. Los dos números me los pide al principio una vez y nunca más. No me los pide más. Y usted solo se asegura que sean números enteros.
Después me va mostrando el menú, me pide la opción y me da el resultado de acuerdo a la opción que yo le pedí. Aquí le puse 3, producto, y si aquí ya le pongo 5, me dice hasta luego, adiós, que le vaya bien, y termina el programa. Y termina el programa. ¿Ok? Bien, vamos a terminar